Hola, soy Lolita, tengo 7 años y hoy estábamos viendo las noticias con mi amiga Lalita y nombraron algo a lo que le dicen dumping, pero no sabemos qué es. Hola a todos, yo soy Lalita. Y Lolita, no tienes por qué preocuparte por eso. Si no estoy mal, nuestros papás conocen a dos expertas en muchísimos temas. Tal vez ellas conozcan algo sobre el tema del dumping. Deberíamos decirles que se comuniquen para que vengan a nuestra casa. Oye, qué buena idea. Vamos a llamarlos. ¡Qué eficiente servicio! ¡Ya están aquí! Muy buenos días, Lolita y Lalita. Para nosotras es un placer estar aquí con ustedes. Definitivamente a nosotras nos apasiona todo lo que tiene que ver con el dumping, así que hoy queremos aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Buenos días, estamos muy animadas para iniciar a hablar sobre este tema. Bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Quiero saber qué es el dumping, o bueno, como se diga. Dumping es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, incluso por debajo de su precio de coste de producción, con el fin de ir eliminando las empresas del mercado para finalmente apoderarse del mismo. Tengo una pregunta. ¿Esto solo sucede con los productos locales? Lolita, en un comienzo el dumping solamente se encontraba relacionado como una práctica comercial internacional, de forma que una exportación se traslada a otro país, como ya lo mencionó Dianita, pero por debajo del precio de coste, con el fin de apartar la competencia local. Actualmente hablamos también de dumping en cuanto a la competencia local, pero lo denominamos de otra manera. A continuación te voy a explicar. Como venía mencionando, en cuanto al mercado local, ya no hablamos sobre un dumping, sino hablamos de precios predatorios. Entonces, los precios predatorios lo que van a implicar es una conducta. Esta conducta es un sacrificio a corto plazo por parte de la empresa dominante, la cual va a ser reducir sus precios. Entonces, esto se hace con el fin de disciplinar o expulsar del mercado a sus competidores. Todos, atención, están dando un reporte sobre el dumping social en televisión. Yo creo que esa información nos puede ayudar bastante. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy hablaremos del dumping social. ¿Qué es el dumping social? El dumping social ocurre cuando determinadas empresas establecen sus fábricas en lugares poco desarrollados o con legislaciones laborales poco exigentes, para ahorrar costes. Lamentablemente el dumping social está muy extendido, aunque afecta de forma más frecuente a empresas alimentarias, manufactureras y textiles. Esta práctica resulta dañina para todos los estratos de la sociedad, tanto a un lado como al otro del mundo. Causa pérdida de empleo, lo que contribuye a destruir el tejido social y empresarial, a la pérdida de derechos y a un empobrecimiento generalizado. Perjudica la inversión, se alteran artificialmente los precios del mercado, precariza el mercado laboral, potencia la corrupción. Es importante resaltar que el dumping afecta tanto a la parte social como a la parte económica. Los efectos del dumping social son: para los países desarrollados, el principal efecto de dumping social es la pérdida de inversión empresarial y, por lo tanto, de empleo y recaudación tributaria. Al preferir establecerse en otros países para ahorrar costes, las empresas prescinden de sus trabajadores en los países desarrollados y dejan de pagar impuestos a sus gobiernos. Para los países subdesarrollados, la principal consecuencia del dumping social es la precarización laboral. Si los gobiernos utilizan la desprotección laboral como reclamo para atraer inversión extranjera, los trabajadores del país se encontrarán desprotegidos, pudiendo las empresas aprovechar esta desprotección para reducir costes. Esta situación suele ir acompañada de gobiernos corruptos, autoritarios, que impiden la movilización de los trabajadores y la lucha por sus derechos. Ahora escuchemos a la reportera Chalú. Muy buenos días para todos, mi nombre es Chalut y me encuentro hoy en la ciudad de Tunja. Aunado a lo que dice mi compañero Charry, también puede ocurrir que la competencia generada por la llegada masiva de empresas a un país subdesarrollado implique un aumento de salarios y por lo tanto una mejora de las condiciones laborales. De hecho, esta es la consecuencia lógica del incremento de la demanda en el mercado laboral. Este tipo de consecuencias se empiezan a ver hoy en día en algunas zonas, como por ejemplo China, donde el coste laboral reducido ya no es uno de los reclamos para la inversión extranjera.
De otro lado, la práctica del dumping lo que va a generar es un impacto negativo en las empresas, ya que ocasiona que éstas acaben cerrando sus puertas por falta de demanda en la zona donde se está produciendo. El cierre de empresas se va a traducir en una disminución de la producción nacional. A la vez, bajan los puestos de empleo, un hecho que afecta directamente la sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque se desequilibran los indicadores macroeconómicos del país. Muchísimas gracias por participar, esto es todo por hoy y nos vemos otro día en nuestro programa Entérese. Es importante resaltar que el dumping tiene una clasificación. A continuación les voy a explicar el dumping esporádico. Es cuando una empresa se encuentra circunstancialmente con excesos de mercancías, de los cuales desea desprenderse sin causar daños a los precios de su mercado interno. ¿Y cómo lo hace esta empresa? Lo que hace la empresa es vender al mercado internacional sus productos por debajo del precio del costo de producción durante un corto tiempo, de lo cual podemos decir que es como una discriminación del precio temporal cuando el productor nacional tiene un exceso de producción que por cualquier razón el mercado doméstico no tiene la capacidad de absorber. Acción. Bueno, el dumping depredatorio es uno de los más graves. ¿Por qué? Porque se configura cuando una empresa está dispuesta a vender con pérdida, atendiendo los costos medios que incluyen la asignación de los costos fijos de la empresa. Su objetivo básico va a consistir en ingresar a un mercado y eliminar como tal la competencia en el corto plazo. Dumping cíclico. Este se ve cuando una empresa se ve afectada por la disminución en la demanda y vende su mercancía a un precio inferior del costo, pero le permite recuperar el costo variable marginal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el costo variable marginal? El costo variable marginal es el coste que se produce en la variación al aumentar una unidad en la producción. Por lo tanto, se realiza cuando el producto no se vende mucho y se trata de vender por el coste inferior a su producción para así recuperar o tratar de recuperar al menos la inversión. Go. Ahora hablamos del dumping diferencial. Este dumping se asemeja a la discriminación arancelaria que aplica tarifas a las importaciones provenientes de diferentes países. Dumping doble. Este consiste en cargar los precios en los dos mercados, tanto en el nacional como en el extranjero, lo que significa que el productor nunca le da el valor real a la cosa, por lo cual se cree que desaparece el dumping, pero no es así, porque en los dos mercados hay deslealtad, lo que significa que el productor siempre va a ir en pérdidas. Ahora vamos a hablar del dumping cambiario. Ocurre cuando se da una depreciación en la moneda nacional respecto a las otras divisas, creando de esta manera ventajas en las exportaciones del país productor. También les voy a hablar del dumping persistente. Este consiste en que un fabricante vende en el mercado externo a menores precios su mercancía de manera permanente y se utiliza cuando una empresa concibe de manera distinta dos mercados con el propósito de ponerles precios y costos fijos. Finalmente encontramos el dumping ecológico. El dumping ecológico se denomina así cuando existe un aprovechamiento o ventaja a través de una legislación medioambiental poco rigurosa o inexistente si es que lo comparamos con otra empresa que esté en un lugar con una legislación más rígida. Esto se daría como un tipo de dumping porque obtiene más ventajas.